palabra. La palabra es vida y por eso debemos de vivirla, de abrazarla y decirle verdaderamente, yo vivo y existo porque vivo en los mandamientos de la palabra de Dios. Hermanos, les damos la más amorosa bienvenida a todos los que nos están escuchando aquí presenciales y a los que nos van a visitar en nuestra página de Facebook y en YouTube, donde tenemos la alegría de ver que cada vez se suman más visitas, cada vez más gente de diferentes partes del mundo está sintonizando nuestros estudios bíblicos que son bíblicos. Es una doctrina bíblica, hermanos, porque estamos adentrándonos al estudio de la palabra no solo superficial, no solo en griego, sino que en el hebreo, que es el idioma santo que Dios habló. Así que para esta hora de reflexión, es una hora donde media hora va a ser de reflexión, vamos a enfocar en un tema tan trascendental, un tema que es tocante a todos los seres humanos de esta tierra. No ha habido ningún ser humano que haya existido que no haya necesitado del perdón de Dios y de autoperdonarse y perdonar las ofensas. Entonces, para este tema del perdón, he invitado a nuestro amado pastor Jaime Petersen, el rabino, ¿verdad? Y a una de las maestras con las que estamos trabajando con toda pasión, con todas nuestras fuerzas, para grabación de estudios bíblicos, para dejar un legado en los aires, en las redes sociales, donde pueda llegar nuestro mensaje, la hermana arquitecto Carolinita González Fernández. Así que le damos la bienvenida a esta princesa y a mi pastor. Sean bienvenidos a este precioso programa. La bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes, que hoy tenemos una bella presencia de hermanos y de niños y de jóvenes, y también a todos los hermanos que ya se están familiarizando con nuestra página, con nuestros estudios. Sean bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Para entrar en materia, yo he elaborado algunas preguntas que pues lógicamente se las he expuesto a ellos para que ellos se preparen con unas respuestas de la sabiduría de la palabra de Dios. Este va a ser nuestro primer programa sobre el perdón, porque yo creo que todos los habitantes de la tierra, todos, sea hasta de las religiones que ni siquiera nosotros sabemos su doctrina, todos han pasado por momentos de amargura, por momentos difíciles, que no haya en su mundo se ha hecho pequeño, se ha hecho aplastante, porque han salido heridos, ofendidos, dañados, violados, mutilados, engañados, traicionados, y no hayan qué hacer. Pero nosotros sí podemos tomar las armas del Espíritu y sí sabemos qué hacer. Y para enfocar este tema, quiero poner el mandamiento más importante, el que Dios dijo que había un mandamiento más importante y otro similar a ese mandamiento. Y ese mandamiento, pues, él se lo sabe en hebreo, ella también, pero quisiera que lo dijéramos en español. Y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. La pregunta es: ¿cómo puede un corazón que no ha perdonado, que está manchado, que está herido, que está rasgado de dolor, amar a Dios y al prójimo? Entonces vamos a pedirle a nuestra amada Carito que ella comience. Perdón, es con usted, ¿verdad, Rabino? Sí, perdón. Rabino, ¿qué significa realmente perdonar? Porque si Dios nos dice que lo debemos de amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, y al prójimo, entonces implica que la persona tiene que tener pureza de corazón para amar como Dios nos pide
los amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Me puede decir qué significa realmente perdonar? Pues perdonar es un ejemplo. La Escritura dice que tan lejos como el este es al oeste, así Señor recordará nuestros pecados y no los recordará. O no los sacará de nuevo. En otras palabras, sí hemos fallado a Dios en muchas maneras. Para el verdadero perdón no es excusarnos, ¿verdad? Porque somos pecadores, pero Él es la persona que está perdonando. Lo dices, mira, has hecho esta ofensa, pero mira, en el amor de Dios, aquí yo te perdono y nunca voy a levantar este tema delante de mí, delante de ti otra vez. Es como si nunca hubiera pasado. Pasó, sí, pero nunca hubiera pasado. Por eso mismo, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, cuando Mashiach murió, Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso quiere decir que no vuelve a mencionarlos. Entonces, cuando estamos enfrente de Él, en el juicio de los creyentes, todos nuestros pasados, los pecados que hemos confesado, están bajo la sangre de Yeshua y jamás serán mencionados. Ese es el verdadero perdón. Nunca regresar al presente una ofensa que ocurrió en el pasado. Qué belleza de respuesta, Rabino. Entonces, el significado realmente de perdonar es recurrir a la cita bíblica donde dice que Dios nos va a perdonar y que nunca jamás va a volver a sacarnos que lo hiciste. Acuérdate que en el año tal, ahí están tus pecados todavía escritos en el libro de tu vida, porque no te he perdonado. Y Dios no hace eso. Carito, ¿es posible perdonar lo imperdonable? Pues sí, con Dios todo es posible. Además, Él nunca nos va a dar una palabra que nosotros no podamos cumplir. Todo lo que Él pide que hagamos es porque Dios sabe que con Él tenemos la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, Él dijo, perdona nuestras ofensas cuando nos enseñó a orar. Así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden en el famoso Padre Nuestro, que creo que desde chiquitos todos en Latinoamérica nos hemos aprendido esa oración de Jesús tan maravillosa. Y en esta semana, en la sección de estudio que tenemos, en el capítulo 50, versículo 19, cuando llegaron los hermanos de José a decirle que los perdonara, porque si recuerdan la historia de José es que sus propios hermanos lo vendieron a mercaderes para que lo hicieran esclavo en Egipto. Casi lo matan. Él pasó 13 años de prueba en los que estuvo en la cárcel, fue acusado falsamente. Eso es lo que nos habla la historia de José. Al final, él fue dado a Egipto en ese momento para que fuera la cabeza por medio del cual Dios daría la respuesta de que de cómo, de alguna manera, no de alguna manera, sino que la única respuesta que era guardar, almacenar alimento para los días venideros. Y eso sirvió para que su padre, sus hermanos tuvieran que comer y su descendencia. Y eso sirvió al final para que el Mesías viniera, porque por medio de esa descendencia venía el Mesías. Y cuando llegaron los hermanos a decirle, cuando se murió el papá, Jacob, dijeron, bueno, solo va a morir nuestro papá y va a tratar de hacernos daño, porque realmente nosotros lo quisimos hasta matar. Y llegan donde él y le dicen, dice, sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José le respondió, no tengan miedo. ¿Acaso estoy en lugar de Dios?
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. En otra versión dice, para dar salvación a mucha gente. Salvación es Yeshua. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló pues, y les habló con mucho cariño, dice esa versión. Por eso me encanta. Entonces, sí es posible perdonar lo imposible. Creo que en este mundo ahorita es como más recurrente que un papá deje a sus hijos o que no se preocupe por ellos. Pero en mi mundo de hace años, eso era bien difícil, porque todos los que yo conocía, ya sea desde que estaba en el colegio hasta el final, pues yo, para decirle, yo era habían solo 2 personas que tenían a sus papás divorciados, y una de esas era yo. Los demás tenían su papá y su mamá normal. Entonces realmente yo, porque mi papá no fue pues muy cariñoso, no fue apegado, él quizás amaba a su manera, entonces eso fue creando en mí un resentimiento contra él. Ahora lo puedo decir bien fácil, pero me costó. Y yo, pues yo sinceramente sentía, se los digo sinceramente, sentía que lo odiaba. Era en ese momento, en mi cosmovisión que tenía, porque estaba en un colegio con la religión tradicional, que eso era bien raro en aquel momento, que alguien no estuviera con la persona. Y además, yo tenía el ejemplo de que la otra persona de mi grado, que sus papás estaban divorciados, el papá era tan bueno que él los iba a recoger a ella, sus hermanas, y él la llevaba al colegio, y eso ni lo soñaba yo, ¿verdad? Que hiciera eso mi papá. Pero entonces conocí al Señor, porque mi mamá nunca me habló mal de él, pero yo sentía que tenía un gran resentimiento, y yo me convertí al Señor a los 16 años, gracias a Dios. Y entonces, cuando me fue convirtiendo, él me iba demandando que amara a mi papá, y yo lo veía bien difícil, porque yo no podía perdonar el hecho de que yo haya vivido sin mi papá. Y entonces, cuando yo se lo pedí, él me lo concedió. Fue bien difícil, fue por etapas, no fue del todo. Pero como estaba compartiendo, que Clau estaba allí, que fuimos al velorio de la hermana de mi papá. Mi papá falleció hace 17 años y esta vez falleció su hermana, que gracias a Dios la había ido yo a ver hace como 6 meses con Claudia también. Y entonces les estaba contando esta misma historia, Claudia es testigo. Y les decía yo, cuando mi papá se fue, yo lloré como que si toda la vida hubiera vivido con él. Entonces entendí que primero tuve varias lecciones, que la palabra dice que uno tiene que honrar a su padre y a su madre para que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Lo otro es que el perdón lo que me trajo fue sanidad a mi corazón. Y tuvo como un fruto que si no hubiera pasado por eso, así como le dice José, si ustedes no me hubieran venido, no hubiera pasado esta gran liberación. Si yo no hubiera perdonado y entendido, no hubiera comprendido que Dios estaba más arriba de eso, perdón, y que Él es el Padre que siempre soñé, digamos. No lo tuve pero sí como el Padre Celestial. Sí, es bien duro esa parte, porque yo la conocí a ella, a Carito. Ahí se sentaba con su mamita. Y yo ministraba a la esposa de un odontólogo. Y la ministraba, me mandaba a llamar a unas horas de emergencia, iba yo donde ella. Y ella tenía un esposo totalmente abusador.
vine yo y di el testimonio del doctor que era abusador con su esposa y lo describí como la esposa me lo describía. Y me acuerdo que ella me llamó con su mamá y me dice, hermana, todo lo que usted ha descrito de ese hombre, así es el papá de Caro. Sí, dijo ella, así es mi papá. O sea, hermanos, para Carito, no, ella lo cuenta bien simple. Ella lo cuenta como la ausencia de un padre que nunca tuvo y que ella veía que todos sus compañeritos sí tenían papá y mamá, pero al interior de esa ausencia había una imagen de papá monstruo. Entonces, perdonar, ¿es posible perdonar lo imperdonable? ¿Cómo puede una niña recuperar los años de estudio donde ella veía a los padres recogiendo a sus hijos, veía las navidades, los 31 y los días de celebrar, ella sin papá? ¿Cómo se puede perdonar lo imperdonable? No se puede recuperar esos días. Ya corrieron como un agua, pero ella dice que sí se pudo perdonar, que le costó y que fueron etapas de su vida, pero que al final, cuando ella fue a la vela, yo estaba ahí, ella lo lloró como que si su papá hubiera caminado a la par de ella toda su vida. O sea que la imagen de monstruo se cambió como la imagen de alguien que tiene pureza en el corazón y que logró alcanzar un perdón genuino. Es tremendo. Y vamos a hacer la última pregunta, Rabino, y otra más a Carito, y con eso cerramos el programa. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hay ser humano en esta tierra que no haya pasado por momentos amargos, momentos donde la vida se sentía que ya no valía seguirla viviendo, que ya no había otra razón más que morirse. Entonces, el significado realmente de perdonar es muy profundo. Ella contó un episodio de los hermanos de José que ellos creían que José no los había perdonado de corazón y por eso se le arrodillaron y creyeron que José se iba a vengar. Ahora bien, ¿cómo puede herirse un corazón cuando ese corazón le falta lo esencial, le falta lo básico y está sola y está sin esa persona? La madre me acaba de enseñar fotos de su madre casándose de blanco con el papá. Él abandona a la niña, abandona a la esposa. Lógicamente ya no está, ella está, podríamos decir, expuesta a todos los peligros. Y la niña también está expuesta a todos los peligros porque están solas. Cuando en el jardín del Edén, Satanás, que no era serpiente, no, que me imagino que era un animal bello, le habló a Eva cuando ella estaba sola. Si Eva no hubiera estado sola, hubiera estado Adán como hombre para defender a su mujer y defender el jardín del Edén, le aparece Satanás haciéndole la propuesta que no van a morir, que es mentira, que pueden comer de ese fruto. El hombre, para proteger a la esposa, hubiera agarrado un garrote y le da el gran garrotazo a Satanás. Ahí se acaba el tema de la tentación. Pero cuando alguien está solo, es cuando Satanás llega y toca. Cuando la mujer está sola, sin la protección del hombre, es cuando Satanás llega y la toca. Cuando el hombre está solo, sin la protección de la esposa idónea, es cuando llega y toca. Por eso es necesario, hermano, casarse con Jesucristo. Las viudas, la Biblia nos autoriza a casarnos, pero
Pero la verdad es que nosotros debemos, las solteras, las doncellas, que aquí hay varias, tenemos que casarnos con Jesucristo para que el diablo no nos toque y podamos vivir una vida de santidad. Rabino, ¿el perdón es un acto de valentía o de debilidad? Yo diría que es de perdonar es un acto de valentía, porque en algunos casos es muy difícil, porque ciertas personas han causado daño, por ejemplo, en la manera de Yosef, sus hermanos, que eran muy crueles contra él cuando era joven. Y pues en mi familia no tanto, porque gracias a Dios se tiene una vida muy feliz. Y pues tal vez los bullies de la vecindad cuando era joven, dos que me molestaban mucho sin razón. Y yo la única respuesta era correr y esconder. Pero entonces más adelante, cuando ya estaba ya grande, que hace como unos 10 años pasados, yo decía, ¿qué se hizo fulano y tal? Yo lo busqué, la llamé y hablé con su esposa. Quería decir que le perdono a este señor porque me molestaba mucho. Él decía, ¿qué? No, él se graduó de un colegio bíblico y ya había formado su propia papelería, pero dice que yo lo había perdonado. Y también en caso de mi familia, algunas traiciones, algunos cambios de amor o desprecio, también los perdoné. Y no siento, pero si uno piensa, eso daña el orgullo de uno y a veces uno tiene que ser tan valiente como humillarse, o sea que es una combinación de valentía y humildad. Entonces, uno quiere, por ejemplo, proteger su orgullo y su hombrío para decir que no, yo voy a vengarme, pero eso es fácil, vengarse. Eso cualquier persona puede hacer. Y eso es lo que hace la mafia, en todo eso es venganza, ¿verdad? Y venganza. Y pues un pariente muere en manos del otro, la pandilla rival, uno pide sangre, pero no eso es perdón. El perdón es olvidar y dejar atrás todo lo que ha hecho malo. Dices, desde este día de otro, yo te perdono. Y eso requiere valentía, eso requiere valor. Entonces yo diría que requiere valor y enterrar el orgullo de uno para perdonar. Entonces algo de valentía. Gloria a Dios. Finalmente, Carito y Rabino, prepárese para una reflexión. En primer lugar, le quiero preguntar, ¿usted se considera desposada con Cristo? Sí. Toma el micrófono. Sí. Sí. Se considera, usted es una doncella, una niña de un corazón puro y su cuerpo con pureza. Entonces, si usted es la desposada del Cordero, que está esperando esa redención, ¿qué consejo nos puede dar a todos en cuanto a su experiencia de perdonar a su papá por el abandono que experimentó usted prácticamente toda su vida? Pues que usted solito no va a poder perdonar, pero si le pide a Dios, Él le da la capacidad para perdonar, porque yo le tuve que pedir a Dios que me ayudara con ese perdón, no pude yo sola, porque eso, la valentía viene de Dios al final también. Si uno tiene que perdonar y ser valiente, porque todas las circunstancias le dicen que no. Yo tengo quizás otro ejemplo más reciente y quizás más chiquito. A mi mamá le dio un derrame, la señora que llegaba a lavar la dejó tirada con todo el día. Si ella yo la llamé y me dijo que estaba bien
y que se estaba bañando. De ahí no me contestó. Yo salí y encontré a mi mamá con un derrame por todo el día. Los médicos, casi la desahuciaron y dijeron que si hubiera llegado a tiempo cuando yo hablé, no hubiera tenido secuelas. Y ahora, como sabe, le cuesta caminar, no tiene su manita bien y depende de otros. Y entonces lo lógico era que yo pensara, qué barbaridad, no perdono a esta señora, ¿qué hubiera hecho usted? 30 años de estar en la casa lavando. Perdón. Y después mi mamá le hacía un montón de favores. Yo me acuerdo que usted una vez, ella fue a pedirle consejo solo para decir que usted le aconsejara, porque se llevaba un montón de tomates eso fue hace tiempo. Y usted le dijo que la perdonara. El consejo suyo fue: perdónela y vuelva, que ella vuelva, déle otra oportunidad. Todos necesitamos una nueva oportunidad. Pues la oportunidad al final, 30 años después o menos, pero por allí fue que ella la dejó tirada. Y yo empecé a orar, porque yo lo que dije es: yo no me quiero amargar con ella. Suficiente problema tengo con ver si mi mamá vive y se vuelve a levantar. Así que lo que yo no quiero es carga. El no perdonar a esa persona iba a ser carga. Entonces, otra vez volví, me hinqué esa noche y le dije: Señor, ayúdeme a perdonar a la niña Jesús, así se llama ella. Y el Señor en ese momento me ayudó a perdonarla, de tal manera que eso fue el viernes y el domingo llegó a hacer la limpieza, fíjense. Pero eso solo puede ser por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros y por querer honrar al Señor y no llenarse de carga. La verdad es que perdonar es una carga para el que no perdona, el otro hasta feliz está. Así que hay que ser más sabio y perdonar y entregárselo al Señor. Gloria a Dios, bendito Dios. Y usted, rabino, ¿cuál sería su consejo? Porque usted lo ha vivido, que usted lo ha experimentado, el perdonar. ¿Qué consejo nos puede dar? ¿Cuál es su expresión espiritual respecto a esto? Es importante perdonar, porque entonces, como la Biblia dice, que Yeshua dijo: si usted no perdona a los que te han ofendido, ¿cómo cree que yo te puedo perdonar si tú has cometido ofensas mucho más grandes? Entonces, Yeshua nos da ese ejemplo de perdonar. Entonces, eso regresa al jardín de Edén. Ese pecado ha sido por todas partes del mundo y cada persona ha heredado ese deseo de hacer mal, deseo de rebelarse en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos. Y si toda la vida de una persona ha cometido fechorías, maldades, y hasta el ejemplo que podemos mirar, hasta el criminal que estaba crucificado junto a Yeshua en la cruz de Calvario, es momentos antes de morir, Él los perdonó. Entonces, si uno ha hecho una ofensa contra alguno de ustedes, aunque sea muy difícil, tiene que pensar: mira, Señor Yeshua, mi Señor, mi Redentor, pagó con su vida para que yo pudiera estar con Él. Él perdonó todas las cosas que he hecho mal contra Él, mucho peor, en muchos peores. ¿Cómo que yo no puedo perdonar por esta ofensa? Entonces tenemos que mirar el ejemplo de Yeshua, de Yosef, de José y de todo lo que en la Biblia han sufrido un rechazo, que han perdonado. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, con esta reflexión nos despedimos de este primer serie, la número 1, sobre el perdón, porque vamos a tener otros invitados que han experimentado el asesinato de toda la familia prácticamente, y qué reacción tuvo la persona que sobrevivió viendo a su padre, a sus hermanos muriendo con disparos de armas
de un ejército regular que tuvo El Salvador, y ella va a hablar sobre el perdón, y otra hermana también que es maestra va a hablar sobre el perdón en las siguientes series que vamos a tener. Pero si a mí me preguntan sobre el perdón, yo diría, el perdón es liberación. El perdón es bienestar personal. El perdón es tener una paz plena. El perdón es asegurarse que nos amamos tanto que no existe, no ha nacido la persona en este mundo que nos haga amargar para no perdonar. Que Dios les bendiga, amada familia, sea la paz, que Dios nos abrace con su Santo Espíritu y que podamos perdonar, porque eso es amarse como Dios quiere que nos amemos. Hasta nuestro próximo programa.